Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Yo soy Regina Iriarte y es un placer para mí acompañarlos nuevamente en su programa La U en su casa. En el día de hoy tenemos de invitados a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia y hablaremos de un tema muy importante y es la importancia de la hidrotecnia en el contexto nacional y por supuesto la proyección que le está dando la Universidad La Gran Colombia en la Facultad de Ingeniería Civil. Hoy tenemos como invitados al ingeniero Alfonso Estrada Sánchez, director del área de hidrotecnia, y a la ingeniera Edrey Ardila, docente del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Gran Colombia. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también. Bueno, el ingeniero Alfonso Estrada Sánchez es especialista en recursos hídricos de la Universidad de La Gran Colombia y en hidrología general y aplicada del Centro de Experimentación de Obras Públicas de Madrid, España. La ingeniera Edrey Ardila es egresada del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Gran Colombia y actualmente está terminando su maestría en recursos hídricos y por supuesto es docente de la universidad. Sí, señor. Bueno, hablemos de este tema. Ingeniero, ¿cuáles son las tendencias actuales de la enseñanza a la hidrotecnia en Colombia y específicamente en el programa de Ingeniería Civil? Digamos que el tema de la hidrotecnia, como veníamos hablando hace unos momentos, va adquiriendo cada vez más importancia. El país crece, las ciudades crecen, la necesidad del recurso hídrico, tanto para acueducto, para generación de energía, para producción de alimentos, cada vez es mayor. Entonces es una obligación de los programas de ingeniería civil darle una fortaleza a todos los estudiantes en este tema, sobre todo pensando un poco a futuro, lo que hablábamos ahora, el agua hay que conservarla, el agua hay que cuidarla, el agua hay que proyectarla y diseñarla bien para que realmente esos proyectos sean sostenibles a corto, mediano y largo plazo y no tengamos los problemas que estamos viendo en muchas regiones del país, que a pesar de ser un país rico en recurso hídrico, tenemos deficiencias en acueductos, tenemos deficiencia en riego, tenemos muchas veces aún racionamientos de energía. Digamos que nuestra obligación es una formación fuerte, una formación integral, con una tendencia muy grande a la sostenibilidad. Ingeniera, usted como docente, háblenos un poco de cómo ha sido ese trabajo con los estudiantes para concientizarlos sobre este tema del agua. Pues realmente ha sido un poquito complicado porque dimensionar en los estudiantes la problemática de la situación de lo que se vive en el país, pues no es fácil. En la medida de que ya uno como profesional empieza a trabajar y a identificar y a tener esa interacción con las poblaciones, identificar las problemáticas, pues eso lo hace uno mucho más sensible frente a la situación. Entonces digamos que es un poquito complicado llegarle al estudiante y poder despertar en ellos incentivar ese despertar de la situación y la problemática que se vive a nivel nacional. Pero es que actualmente, creería yo, pues dando mi concepto, es que no tenemos conciencia de cuidar este recurso natural que tenemos. Y además de todo que bueno, Colombia es un país rico, pero no lo estamos cuidando, lo estamos desperdiciando. Sí, yo creo que ese es todo un reto. Colombia, lo que tú dices, lo consideramos un país rico en recursos hídricos, pero no debemos olvidar que hay regiones que tienen déficit de agua. Entonces, es obligación nuestra conocer cómo se distribuye el recurso, dónde podemos hacer desarrollos importantes, tanto urbanos como rurales, dónde podemos hacer grandes proyectos de generación de energía, desarrollos industriales que al final sean sostenibles. Eso pues, es una obligación desde las facultades de ingeniería, eso es clarísimo, y estamos trabajando un poco en ese sentido, que los muchachos conozcan la geografía del país, que conozcan los recursos como tal, que conozcan el comportamiento del clima, para así acercarlos más a una realidad nacional. ¿Cómo se incorpora la Facultad de Ingeniería Civil en el tema de la informática y cuál es su importancia en la formación del ingeniero, especialmente en los temas propios de la hidrotecnia? Bueno, la universidad realmente ha tratado de identificar los requerimientos que hoy por hoy en el desarrollo de la profesión pues se identifican, ¿no? Porque pues nos encontramos en un mundo en evolución y en este tema ni se diga. Entonces, pues ha aunado muchos esfuerzos junto con los docentes del área para poder implementar dentro de su malla curricular la enseñanza de programas que tienen que ver con el manejo de software de modelación, donde se puede articular y conjugar toda esa información teórica que se imparte en las aulas para a través de ejemplos ya de la aplicación de la vida real poder hacer una apropiación
del conocimiento y que el estudiante identifique y sepa que en qué se utiliza toda esa información que uno viene dándole a través de las asignaturas. Dentro de los programas que enseña la universidad o imparte la universidad, tenemos el EPANET, está el SeaWorldCAD, el WaterCAD, el Storm, que son programas básicamente de modelación de sistemas hidráulicos, no solo enfocados hacia el diseño como tal, sino que también cobran importancia a la hora de hacer un diagnóstico de los mismos sistemas. También hay que aclarar y hacer la observación de la importancia que eso tiene en el medio, porque pues hoy por hoy las empresas del Estado solicitan que los proyectos se presenten bajo esas plataformas, entonces es un requerimiento que hace parte de la formación hoy por hoy del estudiante, que lo va a hacer mucho más competitivo a la hora de desempeñarse profesionalmente. A través de la hidrotecnia, Sí, de la hidrotecnia. ¿podríamos lograr posibles soluciones a la problemática que tenemos hoy en día en el país o no? Digamos que ese es el reto de la hidrotecnia en Colombia. Yo creo que con obras de alguna manera bien concebidas, con obras sostenibles, con proyectos bien desarrollados, podemos por lo menos mitigar impactos tan grandes que se han visto, como lo que hablábamos hace un rato del Casanare, del déficit de agua, el problema de las inundaciones que tuvimos en el centro del país hace unos años. Podemos por lo menos lograr avanzar de una manera mucho más sostenible, mucho más lógica, mucho más adecuada, para que el país al final y la calidad de vida mejore. Es un reto. Estas obras hidráulicas no son fáciles, son costosas, requieren mucho presupuesto, requieren una administración y un manejo adecuado. Entonces digamos que desde la misma formación del estudiante hacemos énfasis en la parte ética del desarrollo profesional. Las obras de ingeniería tienen ese problema, que generalmente son inversiones muy grandes. Entonces inmediatamente cuando hay inversiones muy grandes vienen los riesgos de que esos recursos no vayan todos a la ejecución de las obras y tengamos obras inconclusas, tengamos obras ineficientes, tengamos obras que definitivamente no cumplan con los requerimientos que se requieren. Pero definitivamente desde la ingeniería civil, desde la hidrotecnia, sí podemos avanzar de una manera mucho más sostenible y mucho más razonable en todas las regiones del país. ¿Quiere aportar algo, ingeniera? Incluyendo un poco, ampliando un poco el tema de lo que hablaba el ingeniero, ante la deficiencia o el poco conocimiento o experiencia también del estudiante cuando ya ejerce su profesión, un poco el quedarse solo con el pregrado. Es importante que le podamos dar continuidad al conocimiento, al aprendizaje a través de los posgrados, pues porque eso te da un poco más, el espectro del conocimiento se amplía y eso conjugado con la experiencia pues nos hace mucho más fuertes a la hora del desempeño como tal. Bueno, y complementando lo que dice la ingeniera Drey, desde el programa de Ingeniería Civil venimos trabajando en la preparación de especializaciones de maestrías específicamente en recursos hídricos. Nos damos cuenta que es una necesidad profundizar, no quedarnos en el pregrado, porque como vemos son materias muy básicas, muy fundamentales, sino ver un poquito más adelante la complejidad del tema y cómo podemos realmente aportar en forma eficiente a la solución de los grandes problemas nacionales. Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan porque en minutos estamos con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de este tema de la hidrotecnia, precisamente de la conservación del agua, de este recurso natural que nosotros tenemos aquí en Colombia y que, por ejemplo, tenemos que concientizarnos de cuidarlo más y no desperdiciarlo, porque en muchos países hace falta este recurso y de pronto hasta una botella de agua es muy costosa. Así es. Entonces, ingeniero, ¿cómo se están manejando en la Facultad de Ingeniería Civil los criterios de conservación y sostenibilidad del recurso hídrico? Digamos que ese tema es el que más nos preocupa y desde todas las cátedras. La idea es desde
que inician la carrera y la profesión, que entiendan que este recurso, que lo llamamos un recurso renovable, se nos puede acabar, se nos puede contaminar, se nos puede deteriorar, y cada vez necesitamos más agua para el crecimiento de las ciudades, para el crecimiento del campo. Entonces, permanentemente estamos haciendo énfasis a través de los trabajos, a través de los proyectos de grado, que tienen que tener una conciencia ecológica, que el recurso hídrico no es infinito, que lo debemos aprovechar de una manera sostenible, de una manera racional, y buscar así que no tengamos que el problema del déficit de agua sea creciente en el país. No es un tema fácil, no es un tema de una profundidad y de una complejidad muy grande, pero tenemos que estar creando. Y yo creo que de pronto desde la misma facultad puede ser un poco tarde. Esto tiene que ser un problema desde el colegio, desde la escuela, ¿no es cierto? Desde el niño que está creciendo como una formación ética, desde la como la familia. formación matemática, desde la familia. Si ve una actitud hacia el recurso hídrico, de valorarlo, de conservarlo, yo creo que es mucho lo que ganamos. O sea, la universidad es una parte, ¿no es cierto?, de la capacitación, pero tenemos que empezar desde los colegios. Pero yo creo que en ese sentido hemos avanzado. Desde los colegios, tú ves, comparas, por ejemplo, una persona de la generación de uno con relación a los niños de hoy, son preocupados por no desechar en cualquier lado un residuo, o sea, están más preocupados por el ambiente, y pienso que en ese sentido sí hemos avanzado con nuestras generaciones y la transformación que se está haciendo, pero eso se verá a futuro, ¿sí? Esto estamos dando los primeros pasos. Si nosotros continuamos desperdiciando este recurso y continuamos así como vamos, ¿al cuánto tiempo, a largo, corto plazo, podría escasear este recurso en nuestro país? Esa pregunta es la pregunta creo que más compleja que me han hecho. Es de una complejidad muy grande, porque tenemos que mirarlo primero por regiones. Pero precisamente, digamos, nosotros como bogotanos, porque vivimos aquí en Bogotá, pues lo hemos estudiado bastante, desde la Facultad de Ingeniería, en los foros y todo, y el problema del agua en la misma sabana de Bogotá es un problema muy grave. Bogotá es un importador de agua, nosotros estamos trayendo en este momento agua de los llanos orientales. El 70% del agua que nos llega no es de la cuenca del río Bogotá, ni de los ríos propios que atraviesan la ciudad. Entonces ya vemos que el problema del agua va creciendo. En una ciudad de 8 millones de habitantes, que tiene la población casi del Uruguay y del Paraguay juntos. Y que recibe gente de Claro, muchas ciudades del país. Muchas ciudades, si no creamos en la población, en las instituciones, una conciencia muy fuerte de la importancia de conservar y de mantener el recurso, el problema se nos va agravando. Y hay regiones que ya son críticas, ¿cierto? Lo estamos viendo. Ciudades como Santa Marta, ¿cierto?, pegada a la Sierra Nevada, con todos los ríos que nacen en la sierra, y en este momento tiene un déficit muy grande del sistema de acueducto, un racionamiento de muchas horas. Entonces tenemos que mirar que si no le ponemos importancia a esto, no solamente desde la academia, las instituciones, el gobierno nacional, el municipal, el departamental, es fundamental, las corporaciones autónomas regionales, es un problema que nos está creciendo. Y si desde ahora no entramos a trabajarlo de una manera seria, de una manera responsable, pues a pocos años pues veremos que el problema va aumentando y uno no sabe hasta en qué momento se nos sale de las manos, ¿no? Se nos vuelve un problema nacional. Y es que ese agotamiento, o sea, no hablando en términos de cantidad de caudal o líquido, recurso que uno puede, al cual uno puede acceder en una población X, sino también tiene que ver el tema de la calidad. Ante el desmejoramiento de la calidad del recurso, pues terminan siendo fuentes que uno no tiene en cuenta a la hora de poder diseñar algún tipo de sistema. ¿Por qué? Porque en poblaciones muy pequeñas, ante los eventos de un río o una quebrada que tiene una carga de contaminación muy alta, eso genera que el poder hacer tratamiento a ese recurso, los costos se eleven, ¿sí? ¿En qué incide? Pues incide en que la población, ante la prestación del servicio, no va a estar en capacidad de poder pagar por ese servicio. Entonces se vuelve una cuestión insostenible, ¿sí? Entonces, hablando no solo de cantidad de agua, sino de la calidad, muchas veces uno termina desechando o no teniendo en cuenta ciertas fuentes a la hora de poder diseñar, y eso lo hace más restrictivo a la hora de hacer una selección. ¿La hidrotecnia podría ser entonces una de las posibles soluciones a nuestro problema actual? La hidrotecnia definitivamente tiene que aportar a la solución de los problemas. ¿Cómo podemos aportar? Primero, pues desde el punto de vista del análisis del recurso, de saber, de conocerlo, dónde está el agua, dónde la podemos aprovechar en forma eficiente,
dónde podemos realmente hacer proyectos de desarrollo. Y luego ya con la obra como tal. La obra como tal tiene impacto, eso no hay nada que hacer. Tenemos que de alguna manera de pronto desviar un río para llevar agua a una ciudad que tiene déficit, tenemos que hacer unos canales de conducción muy largos para poder de pronto recuperar zonas del Casanare que tienen problemas muy graves, tenemos que hacer bombeos. Estamos de todas maneras afectando el recurso hídrico, pero tenemos que ver desde la ingeniería cuáles serían las obras de menor impacto y que nos den sostenibilidad, claro, combinado con esa conciencia social y esa conciencia nacional de que este recurso no es infinito, de que necesitamos conservarlo, cuidarlo, para que las futuras generaciones y aún las actuales, pues podamos disfrutar de agua de calidad para todos los fines y para todos los usos. Bueno, pausa y volvemos con ustedes. Continuamos hablando de este tema tan importante de la hidrotecnia y por supuesto el impacto que puede tener para la conservación de nuestro recurso natural, que es el agua. ¿Cuáles son los temas de investigación que ha adelantado la Universidad La Gran Colombia en el área de hidrotecnia? Bueno, con el apoyo mancomunado entre los docentes del área y los estudiantes que hacen parte del semillero de investigación, se han podido desarrollar temas de modelación de análisis hidráulicos en río, hablando específicamente de algunos tramos del río Fucha. También a través de convenios se ha podido tener información, que a veces no es tan fácil poder acceder a la información para poder hacer análisis, estudios, hacer diagnósticos de ciertas estructuras o componentes de los sistemas hidráulicos, tanto de acueducto de alcantarillado. Se han hecho modelaciones hidráulicas, se ha trabajado también todo lo que tiene que ver con la determinación del impacto que tienen las urbanizaciones sobre los caudales. Digamos que pues muchos temas así en contexto general se ha podido desarrollar y despertar en el estudiante el interés de poder analizar las estructuras, y eso afianza mucho el conocimiento también, ¿no?, de toda esa información que se imparte en las clases como en las aulas, como ya lo decía. Entonces, básicamente a grandes rasgos eso es lo que se ha podido trabajar. No sé, ingeniero. Otro tema grande que estamos trabajando desde la Facultad de Ingeniería es mirando un poco las tendencias de los caudales en los dos ríos grandes del centro del país, que es el río Magdalena y el río Cauca. Entonces, con apoyo del IDEAN, con los estudiantes, hemos conseguido muy buena información y estamos analizando las series en el tiempo, cómo ha evolucionado, y sí nos damos cuenta que los caudales vienen bajando, sobre todo los caudales medios. El río en general se está secando. Entonces la pregunta es, si hay que ir un poco más al fondo con los sistemas de información geográfico, ¿cuál es la causa de que esos caudales se estén reduciendo? Digamos que de alguna manera está muy identificado el problema, que cada vez estamos sacando más agua del río Magdalena, en algunos momentos sobre todo para riego, para los mismos acueductos de las ciudades y municipios que quedan sobre el río. Entonces digamos que esto nos preocupa, y si esto le sumamos el tema de la contaminación, luego es un proyecto que venimos trabajando y esperamos que ya hemos dado algunos resultados, pero continuarlo, porque digamos que en la cuenca Magdalena-Cauca se asienta más del 70% de la población colombiana. Es unos 35 millones de habitantes sobre la cuenca de Magdalena-Cauca. El hecho de que haya hoy en día escasez de agua y que nuestros ríos se estén secando, ¿tiene que ver con el cambio climático? El cambio climático definitivamente es un factor, pero no podemos buscar ese estribillo de que todo es el cambio climático, sino tenemos que buscar un poco los problemas locales. O sea, cómo estamos desarrollando la frontera agrícola, estamos cuidando nuestros bosques, qué está pasando con los páramos, dónde estamos urbanizando. El reto es mucho más nuestro, mucho más local. Ahí es donde tiene que estar el esfuerzo, donde pueden participar los municipios, las corporaciones autónomas, las universidades, en buscar a ver si ese desarrollo que estamos teniendo en las regiones y en las ciudades es sostenible. ¿El principal daño lo hace el hombre?
Entonces podríamos decirlo así, porque igual también el hombre es culpable del cambio climático que tenemos hoy en día. Claro, es que si miramos, ¿cierto? Todo circula a través de un desarrollo mal planeado, ¿no es cierto? Viéndolo solamente como que el hombre como centro y que puede aprovechar todos los recursos de manera indiscriminada, nos estamos dando cuenta que esto está colapsando. Entonces tenemos que mirar otra forma, ¿no es cierto?, de ver el aprovechamiento de los recursos. Por eso el concepto ambiental, el concepto ecológico se vuelve fundamental. Estamos tomando también, perfeccionando un observatorio, en este caso de Bogotá, donde vamos a tocar todos estos temas, cómo está el desarrollo urbano, cómo está el recurso hídrico, cómo están nuestros ríos, y de todas maneras tener al final de, digamos, yo pienso a corto plazo, un mapa de la ciudad donde toquemos todos estos aspectos desde la ingeniería y desde el urbanismo, y es uno de los retos que tenemos de la investigación. Antes de finalizar, un consejo para todos nuestros televidentes que nos están viendo en el día de hoy, para tanto las familias, papás, hijos, hermanos, para que cuidemos este recurso natural que es el agua. Bueno, definitivamente que todo viene y parte desde casa, ¿no?, que es la primera escuela y formación que uno recibe. Entonces es importante que desde casa se le enseñe a los niños la importancia del cuidado, de no malgastar, por más de que la misma empresa por mayores consumos pues le cobre a uno más, no quiere decir, bueno, yo pago y tengo el dinero, dispongo del dinero para cancelar. Es importante despertar en los niños ese cuidado del agua, ¿sí? No hacer un uso desmedido de él, y pues también en todo lo que tiene que ver con la clasificación de los residuos, eso ayuda también. Ingeniero Alfonso Estrada, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. A usted también, ingeniera Drey Ardila, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. A todas las directivas, tanto de la universidad como del programa. A ustedes también, muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo programa.